Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo, esta oportunidad nuevamente. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que al estudiar nosotros esta epístola, mi Dios, podamos estar convencidos plenamente, Señor, en nuestros corazones de la veracidad de tu palabra, de la muestra maravillosa de tu gracia, Señor, y de la fe que tú pides que tengamos en tu obra perfecta de expiación, Señor, en lo que tú has hecho, y de por qué, mi Dios, encontramos esa alabanza, mi Dios, en los salmos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, mi Dios, porque toda la obra es tuya, Señor. Así que toda la gloria es para ti, Señor. Permítenos aprender a través de esta epístola, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome sus lugares, mis hermanos. Pablo nos estaba explicando acerca del propósito que tiene la ley. El conflicto que había, hermanos, en Galacia es que querían volver a prácticas ritualistas culturales, porque ese era el trabajo, bueno, no era el trabajo, es el trabajo de este tipo de grupos que hasta la fecha existen, mis hermanos, que quieren o pretenden hacer que la gente regrese a las prácticas ritualistas y culturales que caracterizan a un pueblo, a una nación. Pablo les hace ver que por encima y antes de la ley estaba la gracia de Dios dada en un pacto a Abraham. Me está citando que tenemos que regresar a lo antiguo. Bueno, él te va, porque antes de que siquiera existiera Moisés, Dios ya había establecido un pacto que involucraba a todas las naciones. Hermano, desde ese tiempo Dios ya estaba pensando en nosotros, en cómo otorgarnos también la salvación, la justificación y la gracia. Entonces Pablo les explica, bueno, ahora les voy a explicar cuál era el objetivo de la ley. ¿Está abrogada, está desechada la ley? No. Es necesario que estudiemos la ley, porque al ir escarbando nosotros en la ley nos vamos a encontrar con Jesucristo. Así que es importante que atendamos lo que es de la ley, de la forma en que Dios estableció esa ley. No como lo están presentando estos falsos maestros, ¿no? Pablo insiste en esto, estos que llegaron con unas credenciales falsas, estos que llegaron a crear alboroto en Antioquía, estos que llegaron a crear alboroto en todas las iglesias de Galacia, son lo mismo, falsos maestros. Y por eso Pablo dice desde el principio, si aún nosotros, o incluso un ángel, llega y predica otro evangelio, sea anatema. Así que, ¿qué son entonces estos maestros que llegan y están corrompiendo el mensaje de la gracia de Jesucristo? Falsos maestros. Entonces Pablo explica el objetivo que tiene la ley, la importancia que tiene la ley, de la perspectiva, en la perspectiva correcta. Y entonces nos explica, porque aquí a partir del 4, hermanos, no está cambiando el tema, está explicando precisamente la raíz del problema. Y dice en el 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Empieza a hacer un juego de palabras, un comparativo acerca del tiempo en que estábamos antes de encontrarnos con Jesucristo, con la herencia, la promesa, el pacto de Jesucristo. Dice, él es similar como un heredero. Pero el heredero, mientras es niño, obviamente está hablando de un niño que no tiene la facultad todavía de decidir. Dice, no hay diferencia entre el esclavo y este niño. ¿Por qué? Porque el esclavo, hermanos, es mayordomo, es el que administra, es el que cuida. Y aunque todo es del niño, el niño no sabe valorar lo que es suyo. Y este hombre, aunque lo cuida, no le pertenece. Están en un plan igual. Dice, entonces, nos está comparando a todos los creyentes como ese niño que está por recibir una herencia, pero no tiene ni idea de lo que es. Y después dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Estos tutores, hermanos, era precisamente ese siervo al cual se le encomendaba el cuidado directo de niños. ¿Se acuerdan que
es exactamente ese tutor. Ahora, el curador, hermano, era una forma de llamar en estos lugares, en estos tiempos, al mayordomo principal. Entonces no tenía que ver con medicina, era prácticamente el mayordomo, el que se encargaba de todas las complicaciones de. Entonces dice, el niño está bajo el cuidado de ellos. Aunque hay una herencia, todavía no tiene noción de lo que significa esa herencia. Y entonces, pues ellos están cuidándolo hasta, esa es la parte bonita de la ley, hermanos, hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces tuvo su función, tiene su función, sí, pero hay algo que llega, hermanos, a perfeccionar, a que el niño sea perfeccionado y entienda qué es eso, el tiempo señalado. Pablo está tomando este tiempo señalado para dar cumplimiento a lo que empezó con la promesa con Abraham, con el pacto directo con Abraham. Así que aquí tenemos que poner atención. Así también nosotros, mire el comparativo, somos como esos niños. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí no necesariamente, hermanos, Pablo está refiriéndose al judaísmo, sino a toda aquella invención, creación humana con respecto a un sistema religioso. El hombre fue creado, hermanos, para tener relación con Dios, un vínculo con Dios. Pero al estar lejos de Dios se creó todo lo que el hombre quiso pensar. Y por lo menos cuando vimos el recorrido, hermanos, con los romanos, a la carta a los romanos, se recordará que en el capítulo 1 dice que empezaron los hombres a adorar a la creación antes que al Creador. Y empezaron a hacerse imágenes de reptiles, de aves, de mamíferos, hermanos, incluso el mismo hombre. ¿Por qué? Porque había una necesidad en el hombre de buscar qué adorar. Pero al estar separados de Dios, hermanos, esto fue tergiversado por el pecado, por el diablo, si queremos pensarlo de esa forma. Pero nuestra distancia con Dios nos llevó a eso. Entonces aquí hay algo bien interesante. Bajo los rudimentos del mundo estábamos sin saber, sin conocer. Pero este pero, hermanos, si a usted le gusta marcar, este pero es la clave, donde Dios brinda esperanza al hombre cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios es el que tiene, hermanos, ni siquiera los curadores, ni siquiera, hermanos, los tutores, ni siquiera los que guardan la ley, nadie. Solamente Dios sabía en qué momento era necesario, según la perspectiva divina, el ente del cielo, hermanos. Jesús apareció en el momento exacto. Y el apóstol Juan escribe en su primera carta: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En qué momento apareció Jesús? El momento preciso, hermanos, en el cual nosotros podemos celebrar Navidad. Bueno, a mí me encanta celebrar la Navidad porque es un mensaje, hermanos, en el que Dios nos hace saber que su promesa es legítima y que aunque pudiéramos pensar tanto tiempo esperó, no, Dios no esperó tanto tiempo, fue en el momento adecuado. Nosotros en la carne sí nos desesperamos, fíjate si no es cierto. Pedimos un día, pedimos 2 días y Dios con una sonrisa nos está diciendo: yo tengo el tiempo de tu respuesta. Pero aquí en la tierra, hermano, nosotros ya pasó una semana, ya pasó 2 días y sigo orando y nada, hermano, no se preocupe. ¿Saben qué le recomiendo? Siga orando. Y siga orando no para que Dios le responda, porque le aseguro que Dios ya tiene su respuesta. Siga orando para que usted, para que yo, hermanos, para que la iglesia siga descansando en la gracia de Dios. Dios ya nos escuchó, así que Señor, no dejes que mi corazón tambalee. ¿Por qué? Porque el tiempo está marcado por Dios. Dios en el momento preciso, dice, continúa el versículo, Dios envió a su Hijo. Ese era el pacto. Cuando estudiamos la ley, hermanos, nos damos cuenta que Dios estaba prometiendo a su Hijo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el tema central es su Hijo, es Jesucristo. Así que en el momento preciso, cuando Dios decidió, cuando Dios lo determinó, hermanos, el Hijo de Dios se manifestó, y se manifestó, aunque un bebé, se manifestó en gloria, porque hubo eventos sobrenaturales sobre este anunciamiento. Así que no es malo que celebre Navidad, hermanos. Dios fue el primero en celebrar la Navidad, y hubo un coro de ángeles, hubo luces en el cielo, hubo muchos eventos
para recordar algo tan grandioso. La gracia de Dios, hermanos, encarnada en su Hijo. Pablo no ha hecho más que exaltar la gracia de Dios, aún por encima de la ley. De hecho, la ley lo único que hace es corroborar la gracia de Dios. Hermanos, y esa gracia se hizo cercana a nosotros a través de Jesucristo. Dice entonces, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se acordarán de la escuela dominical, hermanos, que vinieron y hablábamos precisamente de eso? Juan el Bautista le dice a Jesús: oye, yo soy el que debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: así es necesario para que cumplamos toda justicia. Jesús, hermanos, siendo el autor de la ley, vino a cumplir, vino a determinar, vino a mostrar el objetivo de la ley. Y como lo hemos entendido teológicamente, lo correcto es decir, hermanos, que Jesús no vino a cumplir la ley. ¿Se acuerdan? Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, por esa causa, Pablo nos hace saber que aunque tengamos la ley, no nos sirve de nada sin Cristo. Así que qué necesario, hermanos, es tener una relación personal con Jesucristo. Qué necesario es saber y entender que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi Señor, pero que también es mi mejor amigo, que también está conmigo en todo momento, que gracias a Él puedo acercarme a Dios, que gracias a Jesucristo, hermanos, nos podemos llamar hermanos. Jesús es el objetivo de la ley. Y dice el versículo 5, ¿para qué? Ahí viene el objetivo de esa encarnación, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo no está hablando de la ley en la perspectiva de los maestros judaizantes, diciendo que ellos son los que cumplen la ley, porque los que están bajo la ley son todos los hombres. Entonces dice, viene a redimirnos a todos. El objetivo era redimir a toda la humanidad, volvernos hacia Dios. Y a partir de nuestra fe en Jesucristo, hermanos, la gracia se hace real al punto de que ahora podemos ser hijos de Dios. Obviamente, por adopción, dice aquí, pero somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de pecado. Hermanos, ¿qué hicimos para ganar este título? Nada. Nadie puede llegar con arrogancia a decir: yo me gané mi salvación, Dios me dio un favor a mí. Hermanos, de verdad que la gracia de Dios es tan infinita que la expresión correcta es: hasta yo pude alcanzar misericordia. Hasta yo puedo disfrutar de la gracia de Dios. Hasta yo. Porque no somos perfectos. Pero el plan de Dios estaba en que hasta yo fuera redimido. Necesitamos a Cristo. Y dice: y por cuanto sois hijos, miren ahora, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. Es otra forma de llamar al Espíritu Santo, el cual clama, nos hace decir a nosotros: Abba, Padre. Por ahí, hermanos, durante muchos años se nos enseñó mal, diciendo que el término Abba, Padre, significaba papito o papacito. No es así, hermanos. No es así. No es Abba, Padre. Si se fijan bien cómo está escrito, en las veces que aparece Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra aramea. El Nuevo Testamento está escrito en griego, pero esta es una palabra aramea que significa, ¿qué significa? Ahí la misma Biblia nos dice, después de la coma, Padre. Podemos clamar Abba, Padre. Ahora, ese Padre, hermanos, ese Abba, sí tiene una connotación de cercanía. Haga de cuenta que es una forma de llamar a Dios diciéndole: mi Padre. No papito, no papacito, no papi. Eso no es así. Se nos ha enseñado eso. Es que podemos decir Abba Padre, hasta canciones que dicen Abba Padre.
pero no es Abba-Padre, no es una sola oración. Es una explicación. Podemos llamar a Dios Abba. ¿Y qué es Abba? Padre. Con amor. Mi Padre. Somos hijos de adopción. Y sí, con cariño, con amor, el Señor los ve, pero sigue siendo el Señor. Así que amerita ese amor de humildad de hijo, pero también de siervo. Así que habla de una reverencia, hermanos, con un afecto mayor del que nos imaginamos. Porque es por Jesucristo, explicándonos y viviendo la ley, que podemos nosotros entender y ver a través de nuestro Salvador que Dios nos amó a nosotros también. Y que cuando Jesús clamaba en la cruz, hermanos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros fuimos la causa de ese abandono. Y entonces, estando en la condición, hermanos, de la cruz, de delincuente, de criminal, con una mano tomaba al mundo pecador, pero aquellos que hemos creído, y con la otra tomaba a Dios, para que a través de él pudiéramos acercarnos y poder llegar con Dios y decirle: Padre nuestro. No teníamos ese derecho, hermanos. No éramos dignos de acercarnos a Dios, pero Jesucristo lo hizo posible y le dio sentido a la ley. Porque ahora, si usted está teniendo la lectura, hermanos, que tenemos en la hojita que nos repartieron, viendo la ley, cada uno de los sacrificios y holocaustos, hermanos, era una expresión apuntando a la hora perfecta. Siempre se eligió un cordero, un cabrito perfecto, sin mancha. ¿Qué cree que simbolizaba ese cordero, ese cabrito, por nuestros pecados, como ofrenda de paz, como ofrenda quemada? Lo que nosotros necesitamos y no podemos hacer. Y todo fue puesto en la cruz, como un holocausto perfecto, con un cordero perfecto, hermanos. Por lo cual hoy, a través de ese sacrificio, podemos sonreír y decirle a Dios: Padre, eres mi Padre. Y nos explica en el versículo 7. Así que ya no eres esclavo a través de Cristo, sino hijo. Y mire lo que viene. Y si hijo, también heredero de Dios, porque cumpliste la ley. ¿No? ¿Dónde quedó entonces el objetivo de regresar y cumplir la ley en la perspectiva errónea de los judíos? En nada. ¿Qué es lo que nos hace ahora ser hijos? ¿Y qué es lo que nos hace ser hijos y herederos? Dice Jesucristo. Por medio de Cristo. No hay nada, hermanos, nada más importante que honrar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, lo que hizo Cristo por nosotros. Lo que dijo, lo que hizo, lo que vivió. Al punto, hermanos, de no cerrar nuestras manos de nuestro corazón. Y como dice la temática del mes, hermanos, vivir con una entrega completa. Si Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por mi culpa, entonces yo estoy dispuesto a serle fiel de aquí, o bien, hasta que Él me llame a su presencia, o hasta que Él venga. Voy a ser fiel. Me llamaré cristiano auténtico. Me llamaré cristiano genuino, porque todo se lo debo a Jesucristo. Y si puedo mirar al cielo, hermanos, y decirle a Dios Padre, es por la obra que hizo Jesucristo. Así que qué importante es que nosotros tomemos la palabra de Dios en serio en nuestros corazones y le demos gracias a Dios, hermanos, por su Hijo Jesucristo. Pablo insiste a una iglesia que está siendo bombardeada por una secta, diciéndoles: no dejen de mirar a Jesucristo, no dejen de escuchar a Jesucristo, no dejen de imitar a Jesucristo, porque si pueden llamarle a Dios Padre, ha sido por Jesucristo, no por las obras de la ley, sino por la ley encarnada, que es su Hijo Jesucristo. Así que no hay nada, hermanos, para nosotros más importante como ser cristianos auténticos.
todo se lo debemos a Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sin ti, Señor, ni siquiera podríamos orar. No entenderíamos lo que haríamos. Fuiste tú, Señor, eres tú que nos ha permitido acercarnos a Dios. No hay más, no hay otro camino. Tú eres el único camino. Y venimos a ti y te reconocemos como el Señor de los señores. Te reconocemos como el Señor de nuestra vida, como el Señor de esta iglesia. Y te damos gracias por esa misericordia, porque a través de tu obra perfecta de redención, de expiación por nosotros, hoy podemos acercarnos a Dios y decirle: Abba, Padre, por la gloriosa victoria tuya, Señor. Creemos en ti y te agradecemos solo a ti. Ayúdanos entonces a vivir para ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.